Buenos días, yo soy estudiante de la asignatura de Historia de la Filosofía Contemporánea y me correspondió explicar el tema de fuentes primarias de la filosofía analítica versus las fuentes primarias de la filosofía continental. Quien les habla, Carlos Díaz. Para iniciar, vamos a entender que la filosofía analítica es una corriente filosófica con fuerte presencia, sobre todo a partir del siglo XX, donde empieza por cuestionarse acerca de los temas varios que fueron susceptibles de gran crítica a partir de las muchas posiciones contrarias que se le habían hecho a la filosofía y a la metafísica continentales modernas. Por dicha razón, la filosofía analítica toma como puntos de partida para su análisis una serie de tópicos que se señalan a diversos bastante urgentes para el pensamiento de la época, como lo era la verdad, el lenguaje, el conocimiento, entre otros. De ahí que entre los temas varios que se analizaban desde los inicios de esta disciplina filosófica podemos encontrar casi principalmente la filosofía del lenguaje, el estudio centrado en la lógica, la importancia de la ciencia, las teorías del conocimiento. Todos estos diferentes estudios se iban articulando dentro de una nueva manera de pensar de la filosofía y lo que se iba a constituir en un conjunto como parte de la filosofía analítica, ya que le daban gran relevancia a todo aquello que puede ser tanto investigado como analizado en el mundo real. Estos temas sí resultarían pues de objeto válido para el estudio de la filosofía. Entonces vemos que encontramos ciertas características dentro de las cuales está un especial interés en el estudio del lenguaje y el análisis lógico de los conceptos, considerando tanto la lógica formal como el lenguaje ordinario. Otra característica es la posición más bien escéptica respecto de la tradición metafísica, que esta característica va encontrando su punto más álgido en el neopositivismo del llamado Círculo de Viena de Otto Neurath y Rudolf Carnap, quienes llegaron a adoptar la posición fuerte de que los enunciados metafísicos carecían de sentido una vez fueran sometidos al análisis lógico. Otra característica es la conexión con la tradición empirista, tanto en espíritu, estilo, foco y análisis filosófico. Y la última característica relevante es una autoproclamada afinidad con la investigación científica, que tenía que partir de lo particular con los conceptos de la física como paradigma para la comprensión de lo verdaderamente real. De ahí que encontramos un gran aporte que en la actualidad, junto con la filosofía del lenguaje de los inicios, se han añadido nuevos temas dentro de la filosofía analítica, como la filosofía de la mente, la filosofía de las ciencias, la filosofía de las matemáticas, la epistemología y la metafísica. Esto ha enriquecido enormemente la tradición analítica iniciada a principios del siglo pasado, puesto que también han ido desdibujando los principios y límites característicos de esta corriente filosófica, razón por la cual resulta muy polémico intentar trazar una definición precisa del término en el presente, pero que encontramos ciertas tradiciones filosóficas que nos van dando un panorama amplio y una orientación, dentro de los cuales encontramos que los filósofos analíticos desarrollan investigaciones teóricas que característicamente presentan estudios acerca de cómo los conceptos del lenguaje son o pueden ser expresados. También, por ejemplo, de acuerdo a una tradición en filosofía analítica, a veces referida bajo el nombre de formalismo, la definición de un concepto puede ser determinado relevando la estructura subyacente o la forma lógica del enunciado utilizado para expresarlo. De ahí que se propone estudiar las oraciones en las cuales los conceptos son expresados pero enfatizando sus diversos usos en el lenguaje ordinario y situaciones cotidianas. Así se va esclareciendo los conceptos mediante la observación de las diversas características que se reflejan tanto en el actuar y en el hablar de las personas como en el mismo concepto. Entonces, vamos aprendiendo que de todo este análisis se va dando un análisis de un lenguaje ideal, el cual más o menos hacia 1910 y a 1930 filósofos analíticos como Russell y Ludwig Wittgenstein se enfocaron a crear un lenguaje ideal para el análisis filosófico que estaría libre de las ambigüedades del lenguaje ordinario, que según su visión usualmente metía en problemas a los filósofos.
Para esta fase, el filósofo Russell y Wittgenstein buscaron comprender el lenguaje y por tanto los problemas filosóficos haciendo uso de la lógica formal para formalizar y entender dichas afirmaciones filosóficas. Entonces, vemos que se va dando un positivismo lógico que se va centrando en ese formalismo que planteó Russell en su obra Principio Matemático y Wittgenstein en el Tratado Lógico Filosófico. Van tomando elementos de cada uno de estos tratados en serio, estos grupos de pensadores, y se va dando el llamado Círculo de Viena y en Berlín quienes conformaron también dichos círculos para dar a entender todo ese lenguaje que iba saliendo de todos estos tratados y cómo esta doctrina se iba a conocer como el positivismo lógico o el empirismo lógico, el cual usa herramientas lógicas formales para sostener una explicación verdaderamente empirista del conocimiento acerca del mundo, todo lo que nos rodea. De ahí que van centrando su análisis en el lenguaje ordinario que se da después de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la década de los 40 y durante la década de los 50 y va saliendo la filosofía analítica donde va dando un giro a ese análisis ordinario del lenguaje para darlo a entender de una manera más esclarecida de cómo se ven las cosas de todo lo que nos rodea. De ahí que la filosofía analítica contemporánea motiva el interés en el verificacionismo del positivismo lógico, también en el conductismo lógico y da la teoría más prominente en la filosofía de la mente, en la filosofía analítica durante la primera mitad del siglo XX. De ahí que los conductistas sostenían que las declaraciones sobre la mente eran equivalentes a proposiciones sobre conducta y como disposiciones a comportarse de determinadas maneras, o bien que los estados mentales eran directamente equivalentes a conductas y disposiciones a comportarse de determinadas maneras. De ahí que encontramos la segunda corriente, que es la filosofía continental, la cual la filosofía continental se define como la tradición filosófica surgida en la Europa continental y que se desarrolló principalmente a lo largo del siglo XX. Una tradición filosófica que tiene como bases la experiencia subjetiva, la hermenéutica y la importancia de las artes y la literatura en el pensamiento crítico y en el compromiso político y social. De ahí que se van derivando también la figura fundamental de la filosofía continental. Como padre de esta gran rama encontramos a Hegel, si bien también forman parte de este grupo varios filósofos llamados idealistas alemanes, están los postkantianos como Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Marcuse, Foucault, Fichte, Schelling, Kierkegaard, Heidegger o Sartre, entre otras grandes figuras de la filosofía universal que fueron aportando a esta llamada filosofía continental. Ciertas características de la filosofía continental encontramos, primero, se enfoca en la experiencia subjetiva, la hermenéutica es una de las bases de esta filosofía continental, tiene gran valor a las artes y a la cultura, está comprometida socialmente, enfatiza en el pensamiento crítico, busca trabajar de manera interdisciplinar y la tradición filosófica es compleja y muy diversa. De ahí que encontramos también que la filosofía analítica y la filosofía continental parten de ciertas diferencias. Uno de los puntos concedentes a la hora de hablar de la filosofía continental es su diferencia con respecto a la filosofía analítica y otra de las tradiciones filosóficas del siglo XX. La filosofía continental se define así como una corriente con un enfoque más amplio y humanístico en la experiencia humana y la cultura, mientras que la filosofía analítica presenta una mayor preocupación por los problemas lingüísticos y lógicos. Además, la filosofía continental presenta un estilo más literario y menos analítico, y siendo más autoconsciente de la relación de la filosofía con el momento histórico en que se desarrolla. Muchas gracias por su atención.